hallado la cita Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Siempre hay algo nuevo de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Yo sé que esta palabra la han leído muchas veces. Dice así la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Dice amén a eso? Amén. ¿Sí? Decimos amén a eso. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que por la lectura de su palabra hoy seamos todos bendecidos. Este salmo nace de Dios. Este salmo nace del corazón de Dios. Y estas palabras escritas en este lugar, en este salmo, son del rey David. Es un salmo de David. Y cuando usted y yo comenzamos a examinar la vida del rey David, nos daremos cuenta de que, sin duda alguna, había un gran propósito en la vida del rey David. ¿Cuántos creen en los propósitos de Dios? ¿Sí? Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene propósitos con nosotros. Pero en la vida de David no solamente era un simple propósito, sino que era un gran propósito. ¿Por qué es un gran propósito? Porque el Dios que servimos es grande. ¿Sí? Entonces, como tenemos un Dios grande, hay propósitos grandes. ¿Sí? Hay propósitos grandes con usted, hay propósitos grandes con nosotros. Llegó un día en que el Señor nos apareció en el camino a cada uno de nosotros de diferentes formas, diferentes maneras, diferentes tiempos. Algunos más jóvenes, otros no tanto, otros ya con familia, otros quizás solteros, y aquí dentro de la casa de Dios formaron familias. Todos fuimos llamados un día por Dios. Y el Señor nos ha llamado para manifestar su plan de salvación, su plan redentor en cada uno de nosotros. El propósito de Dios con la humanidad es que sea redimida, sea perdonado nuestros pecados y un día podamos estar allí en ese reino eterno y para siempre. En ese reino que anhelamos, ¿cierto? Anhelamos estar un día allí en la presencia de Dios, pero necesitamos serle fiel. Entonces un día Dios a nosotros nos llamó, no solamente para perdonarnos y redimirnos, sino que también para darnos una razón de vivir. ¿Sí? Muchos de nosotros en algún momento andábamos errantes en la vida. Alguna vez anduvimos allí, algunos anduvieron a lo mejor lejos de Dios, enemistados con Dios. Pero un día Dios nos llamó a su presencia para perdonarnos, para redimirnos, pero también, amados hermanos, para usar nuestras vidas. A veces nos cuesta entender de que Dios quiere usarnos. ¿Sabe por qué nos cuesta entender? Porque muchas veces miramos nuestra condición. Y cuando miramos y ponemos nuestra mirada en nosotros, nos daremos cuenta de que efectivamente nada podemos hacer. Absolutamente nada usted y yo podemos hacer. Pero cuando aprendemos a poner la mirada en Cristo, todo lo podemos con Él. Porque de Él proviene nuestra fortaleza. Entonces, un día Dios nos llama y deposita en nosotros planes, propósitos. Delante nuestro pastor decía que había una comunidad aquí de personas que están en rehabilitación. Dios tiene un plan y un propósito con usted. Qué bueno que vinieron hoy día. ¿Sabe por qué? Porque a veces la sociedad margina a ciertas personas. Y la sociedad muchas veces habla de inclusión. Pero a ellos les gusta el todes. Pero más la iglesia es inclusiva. La iglesia acepta al pecador. Y lo abraza. Y lo bendice. Y si está desnudo lo viste. Y si tiene hambre le da de comer. La iglesia es inclusiva. Porque ha entendido el plan y el propósito que tiene con cada uno de nosotros de llevar almas a las plantas del Señor. Gloria a Dios por eso. Porque usted y yo somos el instrumento. Bendito sea el nombre del Señor que usó esta vasija de barro. Somos una vasija de barro. Imperfecta. Con debilidades. Pero benditas son esas debilidades. Porque en medio de su debilidad y de mi debilidad, la gloria de Dios se manifiesta. Porque Dios no escogió gente perfecta. Dios escogió gente imperfecta.
gente con debilidades, sujeta a pasiones, dice Santiago, hombres de carne y hueso, tardos para hablar, unos muy jóvenes. En cierta ocasión Gedeón dijo: yo soy el más pequeño de estas tribus. Pero con lo pequeño Dios hace cosas grandes. Así que no temas, dijo el Señor, manada pequeña. Tome esta palabra, levante su mano derecha. No temas, manada pequeña, porque el Dios grande está con nosotros. Aleluya. Entonces Dios a usted y a mí nos llamó en su inmensa misericordia y en su inmensa compasión, porque es una de las características que tiene nuestro Señor, ser compasivo. En muchas ocasiones Él, al ver la multitud, dice que nos miraba con ternura mientras sus discípulos no entendían. Mientras sus discípulos querían mandarlos, ¿sabe qué es lo que hacía el Señor? Los miraba con compasión y les decía: denles de comer. Denles de comer. Hoy día hemos venido a recibir alimento de parte del Señor. Entonces hoy quiero compartirles 3 aspectos que serán como un medio para nosotros, para poder alcanzar los propósitos de Dios. Y nos ayudarán a descubrir el plan que Dios tiene con nosotros. A veces es muy triste encontrarnos en medio de las congregaciones que personas que llevan años en el Evangelio aún no saben para qué Dios los ha llamado. Y creo que nuestra oración como pastores siempre ha sido que cada una de nuestras ovejas encuentre el plan y el propósito por el cual han sido llamados. Oramos y le pedimos al Señor que no se desvíen en el camino, que no queden enredadas entre espinos, porque a veces Satanás, el diablo, va a querer hacer fiesta con usted y conmigo. A veces el diablo va a querer alejarnos del propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos peligrosos en las manos del Señor. Y David era peligroso en las manos del Señor. Porque en el proceso que él vivió, siendo un guerrero, él no peleaba con sus fuerzas. Él dijo que iba a derrotar al filisteo. ¿Cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces cada vez que nosotros nos alineamos en el plan y en el propósito de Dios, comenzamos a descubrir de que somos muy útiles. Somos instrumentos en sus manos. La pregunta hoy día que quiero hacer: ¿estamos dispuestos a ser usados? Allá mi hermana Evelyn me levantó la mano. Ella es nuevita, lleva menos de un año aquí en nuestra iglesia. ¿Deseamos ser usados por el Señor? Así que no miremos nuestra condición. Lo primero que quiero compartirles esta tarde ya es que para poder alcanzar el propósito de Dios o descubrirlo, gloria a Dios si usted lo ha descubierto, hoy día hay que mantenernos en el propósito. Hay que permanecer en el propósito. Uno de los primeros aspectos que quiero compartirle en esta tarde es que para descubrir el propósito de Dios se requiere de procesos. Repita conmigo: procesos. Procesos. Ahora convencido. Procesos. Por ahí sí. La vida requiere de procesos. El niño que nace no nace siendo adolescentes. No nace siendo adulto. El que llega al Evangelio no nace siendo maduro. La vida está llena de procesos. Procesos que a veces provocan dolor y otros que no provocan dolor. Pero ¿saben qué? El dolor es necesario. Cuando uno mira la formación de un niño, se dará cuenta de que en los primeros años su cuerpecito comienza a experimentar cambios. Y pronto comienzan a llorar porque les comienzan a crecer los dientes. Pronto comienzan a llorar porque le comienzan a crecer los huesitos de sus piernas, de sus brazos, sus extremidades comienzan a ser afectadas producto del crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es un proceso. Llegará un minuto en que sus huesitos dejarán de crecer. Y ya no dolerá tanto.
dolerá menos, o por lo menos resistirá el dolor. La vida en el Evangelio es lo mismo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, comenzamos a vivir un proceso de crecimiento. Cuando usted y yo llegamos al Evangelio, comenzamos a vivir un proceso de crecimiento porque hemos nacido de nuevo. Por cuanto hemos creído en Cristo, nacemos de nuevo y viene a habitar dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Su reino se comienza a establecer. Porque no solamente el reino de Dios se establece aquí tangiblemente, pues así estaba con el pueblo del Señor, a través del arca, la presencia de Dios tangible, la Shekinah, la gloria de Dios manifestada. Hoy día, amados hermanos, esa presencia gloriosa habita. Diga usted conmigo, habita dentro de mí. Entonces usted y yo tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. ¡Aleluya! Hay un pequeño Cristo dentro de mí que ha nacido y comienza a desarrollarse. Y comenzamos a leer la Escritura, a alimentarnos de la Escritura. Y comenzamos a experimentar procesos. Y a lo mejor uno dice y se pregunta, y los nuevos se preguntarán, ¿por qué tengo que sufrir tanto, mi pastor? ¿Por qué si estoy en el Evangelio? Es porque estás creciendo. Es porque estamos creciendo. Nosotros como iglesia llevamos 1 año y medio de ahí congregándonos en ese hotel. 1 año congregándonos. Y hemos vivido procesos de mucho dolor, mucha tristeza y preocupación. Pero hace unos días atrás entendíamos por la palabra de Dios de que como somos niños aún, estamos recién naciendo, van a haber procesos que nos van a incomodar, van a haber procesos en nuestra vida que nos van a provocar dolor. Pero llegará el momento en que la iglesia será una iglesia madura. Tenemos que llegar a ser una iglesia madura. La Escritura dice que nos fuimos llamados a ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina de aquí para allá, que cualquier problema a mí me derrumba. Necesitamos permanecer firmes en los procesos. El rey David, él no fue ungido rey y al día siguiente fue rey. Él pasó procesos dolorosos, tristes. Emocionalmente él se quebrantó, pecó delante de la presencia del Señor, pero se mantuvo firme a la promesa, al propósito de esa unción que un día Samuel depositó sobre su vida. Que Samuel solamente fue el instrumento, pues la unción viene de arriba. La unción viene de arriba, de Dios. Y de pastor pasó a guerrero, de guerrero a perseguido. De quien menos usted piensa va a ser perseguido, amado hermano, amada hermana. Pero permanezca firme. Es parte del proceso. Es parte del proceso. A lo mejor vas a vivir alguna temporada en tu vida en que te sientes perseguido. Es parte del proceso. Es parte del crecimiento, del desarrollo, para alcanzar el plan o disfrutar el propósito de Dios. Pero David nunca retrocedió aunque pecó, sino que su corazón se mantuvo humillado, rendido ante la soberanía del Señor. Filipenses 1:6 declara que el que comenzó la buena obra, excelente mi pastor. Levante su mano derecha, por favor. Diga buena obra. Amado hermano, diga buena obra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios hace no es malo, así que jamás pienses que lo que estás viviendo es malo, sino que la buena obra de Dios está desarrollándose en nuestras vidas. ¡Aleluya! Den una ofrenda de aplauso al Señor, porque el Dios bueno, bondadoso, tiene una buena obra con nosotros, con su iglesia. Pero aguanta, resiste, porque hay una obra poderosa en su vida, en mi vida, que necesita concretarse.
Y yo declaro en el nombre del Señor que sus ojos y mis ojos no se cerrarán hasta haber cumplido el plan y el propósito que Él tiene con nosotros. Aleluya. No sé cuánto le da la gloria al Señor, pero yo glorifico a Dios porque Él tiene un plan y un propósito con nosotros. No importa que en algún momento nuestra vida se extravíe en el camino. Dios con lazos de amor nos rodeará y nos traerá hacia nosotros, nos traerá hacia Él. Procesos. Para alcanzar el propósito de Dios es necesario el proceso. Con respeto, tómale la mano al que tiene a su lado, dígale, aguanta. Aguanta el chaparrón. Aguantemos, somos un cuerpo. Aguantemos. Lo segundo, no pierdas la fe, la confianza en el Señor. Si hay algo que caracterizó a David es que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que caminó en humillación, en arrepentimiento delante de Dios, pero que jamás dejó de confiar. Por eso él tenía la seguridad diciendo, el Señor cumplirá. No había ningún ápice de duda en este escrito, en este hermoso verso. Él no dudó de que el propósito de Dios se cumpliría. Él dijo, se cumplirá. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar, pero debemos aguantar. Lo segundo, son 50 cosas, ¿me tiene paciencia? Me pusieron el tiempo allá, no sé si será una indirecta, ¿es para todo? Ya, nos vamos a sujetar nomás, somos obedientes. Lo segundo, necesitamos cultivar intimidad, diga conmigo intimidad. Amados hermanos, sin intimidad no hay revelación. Haga así conmigo. Ay, ay, ay. Mi pastor me decía, está como el 18 de septiembre ya, mi pastor. Uy, uy. Mi pastor me decía, siéntase en su casa. Estamos aquí en Viña 3, ¿ah? ¿Algún día tendremos algo así o no? Sí. Intimidad. Los propósitos de Dios son revelados al corazón del hombre y de la mujer cuando cultiva una relación con Dios. Relación con Dios. Muy importante. La relación con Dios no basta solamente con venir y congregarse en este hermoso templo. Es parte o es resultado de una sana relación estar acá. ¿Ah? Y cuando digo sana relación con Dios me refiero a que no necesariamente estás pasando un momento bueno, sino que a veces estás con dolor, pero igual vienes acá a la casa de Dios. Eso quiere decir que hay una sana relación, que sabes dónde correr, que sabes dónde refugiarte. Porque el mundo, ¿sabe qué es lo que hace el mundo? El mundo cuando tiene un problema amoroso se refugia en el alcohol. Cuando el mundo tiene un problema o necesita saber sobre el futuro, se refugia en el tarot. Mas nosotros tenemos su palabra que nos podemos refugiar en ella. Entonces, cada vez que pasemos necesidad, corramos a la casa de Dios. Este lugar también es un refugio para nosotros. Aquí vas a recibir un abrazo. Aquí vas a recibir un Dios te bendiga. Aquí vas a recibir un apretón de mano. Aquí vas a recibir una sonrisa, aunque muchas veces ahora ya no se ve. No le puedo decir sonríe al que tiene a su lado, porque están todos con mascarilla la mayoría. Pero qué rico que a veces cuando uno llega cansado, triste, bajoneado y le soban la espaldita, ¿cierto? No para botarle sino que para decirle, tranquilo, estoy contigo. Aleluya, ese es el cuerpo de Cristo. Que te levanta los brazos, que te hace cariño. Entonces, al examinar la vida del rey David nos damos cuenta que él pudo tener esta cualidad de cultivar la intimidad con el Señor. Y esta intimidad es fundamental, amados hermanos, para que el propósito de Dios se ponga frente a nosotros. Porque el deseo de Dios es que Él quiere revelarse a su pueblo. Y desde el comienzo de la Escritura, vemos que Dios se quiere revelar a la humanidad.
El problema es que la humanidad pasa cegada, está cegada. Y a veces nosotros estamos cegados por el problema, por la enfermedad, por la dificultad, y no vemos el propósito de Dios. Entonces, cuando estamos así, debemos nosotros doblar nuestras rodillas o doblegar nuestro corazón delante de la presencia del Señor y tener intimidad con Dios. Me gusta mucho cómo el Señor les enseña a sus discípulos en Mateo 6:6, explicándoles la importancia de la intimidad de la oración. Que es importante que cuando ores, les dijo, entra en tu aposento. El aposento era un lugar muy íntimo. ¿Cuál es su aposento hoy día? Nosotros en nuestra casa tenemos 3 habitaciones y una de ellas es mi aposento. Quizás su aposento es una silla. Quizás su aposento hoy día es la orilla de su cama. Yo no lo sé, solo usted lo sabe. Pero es necesario estar en ese aposento. Jóvenes, métanse en el aposento del Señor. Métanse en la recámara de Dios. Porque donde está ese secreto, ese lugar secreto, allí está Dios. En lo secreto está Dios. Pues dice su palabra que al entrar, dice que debemos orar a nuestro Padre que está en lo secreto. No que estará. Amados hermanos, Dios estará esperándonos en nuestro aposento. Todos los días debemos estar y cultivar la intimidad. No podemos pararnos aquí a cantar sin intimidad. Con mucho respeto lo digo, esto es para los míos y para ustedes. No podemos venir a orar sin intimidad por las personas. Porque ¿sabe qué es lo que provoca la intimidad? Saca o transforma ese corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Y cuando hay un corazón de carne, nos damos cuenta de que el corazón de carne va adquiriendo sensibilidad. Por eso es necesario que la iglesia del Señor cultive intimidad para ser sensibles a la voz de Dios. ¿Hace cuánto que no le oyes? ¿Hace cuánto que no le escuchas en la palabra de Dios? ¿O solamente nos conformamos con estar aquí y escuchar a nuestro pastor, a nuestros líderes que nos predican la palabra? Rico, aquí siempre habrá una palabra de Dios. Pero cuando estamos en la intimidad, en los secretos, ahí es que Dios se revela en nuestras vidas. En la intimidad, en ese silencio, Dios es también capaz de hablarnos. Son esos momentos tan especiales en nuestra vida en donde cuando usted y yo estamos en intimidad, en donde somos ministrados por su palabra, por su presencia. A veces basta solamente con llorar en la presencia de Dios y vamos a sentir que Él está allí. Uno sabe cuando entra el Señor a su habitación, ¿cierto? ¿Le ha pasado, no? A veces está orando y está triste, bajoneado y a veces parece que ni Dios me pesca. Pero llega un momento en nuestra vida en que a lo mejor estamos ahí solamente llorando, clamando a Dios y de pronto entra la presencia del Señor. Aleluya. Y yo oro a Dios para que la iglesia tenga experiencias como esa. Que cada vez que inclinemos nuestros corazones al Señor, podamos sentir cuando el Maestro entra. Podamos oír que el Maestro está en nuestra habitación, en nuestra intimidad, para revelarnos qué debemos hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así que cultivemos intimidad, cultivemos relación con Dios. Debemos llegar al punto de experimentar una atracción por la presencia de Dios. ¿A cuánto le gusta la presencia de Dios? ¿Cuántos amamos la presencia de Dios? A veces nos gusta vivir el recuerdo de cuando yo sentía cosas grandes de Dios. Pero sabe que la presencia de Dios es presente. Ahora está aquí la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios está en mí y está en usted, la presencia de Dios. Y nosotros debemos sentirnos atraídos a los lugares en donde sabemos que vamos a encontrarnos con la presencia de Dios.
Porque el propósito de Dios es que el Hijo de Dios permanezca en una comunidad de fe, para que de esa manera pueda echar raíces y pueda crecer, y el propósito de Dios se cumpla. No puedo evitar recordar ese hermoso episodio de Éxodo 3, en donde en el llamado de Moisés, siendo él un escogido del Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud, del dolor, de la aflicción de su pueblo, Moisés se transformó en la respuesta para el pueblo. Moisés se transformó en un hombre que definitivamente se sintió atraído a la presencia del Señor, y en ese momento que él fue llamado, dice la Escritura, de que él le llamó la atención. Le llamó la atención una zarza que ardía. Quiero usar este ejemplo, que es conocido por todos nosotros, para que logremos entender, por favor, y logremos guardar en nuestro corazón la importancia de sentirnos atraídos a la presencia de Dios. Entonces Moisés iba caminando en el desierto y de pronto ve que una zarza no se consume. Y al ver que la zarza no se consume, dice que él se asustó. Salió corriendo, apretó. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Se acercó. La presencia de Dios debe ser una atracción para mí. No una atracción de diversión, sino que un deseo ardiente, ferviente, por querer habitar en la presencia de Dios. Dice la Escritura que Moisés sintió tal inquietud por acercarse a esa zarza. Se sintió atraído por la presencia de Dios y de pronto se acercó y escuchó una voz. Y dijo: detente, sácate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. ¿Cuántos creen que este lugar es santo? ¿Cuántos creen que aquí en este lugar hay zarzas ardiendo? ¿Sí? Aquí hay zarzas que arden. En nuestra iglesia Villa del Mar 3 también hay zarzas que arden. Debemos sentirnos entonces atraídos a la presencia de Dios. Y este hombre no se quedó indiferente frente a esta zarza que ardía, sino que dice la Escritura que se acercó, pero logró oír la voz de Dios. Qué importante es eso, oír a Dios. Porque donde está la presencia de Dios siempre habrá una revelación de la palabra de Dios para nosotros. Y él obedeció, se sacó su calzado y el propósito de Dios fue manifestado en la vida de Moisés. Para esto te llamé. Quiero que liberes a mi pueblo. Yo he escuchado su clamor. Hoy día quiero que tú seas el medio para que salgan de ese lugar de esclavitud a un lugar donde fluirá la leche y la miel. Entonces, cuando nos sentimos atraídos, cuando cultivamos intimidad con Dios, es allí en ese minuto, en ese instante en donde el propósito de Dios se va a revelar en nuestras vidas. Como le aconteció a Moisés. Como le aconteció a Pedro estando llorando en la azotea. Él entendió el plan redentor de Dios, que un día el Espíritu Santo no solamente llegaría al pueblo de Dios, sino que llegaría a todos los gentiles. Y le fue revelado porque había un hombre llamado Cornelio, el cual había agradado a Dios sus ofrendas, sus oraciones. Y de pronto este hombre gentil iba a experimentar algo glorioso de Dios. Pero en ese tiempo de intimidad, ¿dónde estaba Pedro? Él estaba en la azotea orando. No estábamos metidos en TikTok. No estábamos metidos en las redes sociales. ¿Estamos aquí todavía o no? No estaba metido en Instagram. Estaba metido en oración. Amados hermanos, la mejor red social que usted y yo puede vivir es la red de la oración. Porque hay conexiones en oración. Porque yo oro por mi hermano y usted ora por mí. Y hay redes en el ambiente de Dios que nos cubren, nos guardan. Entonces él estaba orando y viene la revelación del propósito, del derramamiento del Espíritu Santo, que no solamente sería para el pueblo de Dios, sino que también sería para todo aquel que creyera en el nombre de Jesús. Versículos posteriores, el Espíritu Santo fue derramado en casa de Cornelio. Y dice la palabra que mientras él hablaba estas cosas, es decir, la revelación, el propósito, dice que el Espíritu de Dios fue derramado, irrumpió en esa casa de Cornelio. ¿Qué impide que hoy día que el Espíritu de Dios irrumpa en nuestras vidas? ¿Qué impide que hoy día el Espíritu de Dios irrumpa en nuestra, a lo mejor, estructura? A veces somos tan estructurados.
A veces estamos tan encuadrados en ciertas cosas. No que Dios hace así, Dios hace así. No, Dios obra como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Dios puede obrar de camino a nosotros, a nuestro hogar, en el bus. Dios puede obrar. Dios puede obrar aquí, en este lugar. Dios puede obrar cuando usted se levante por la mañana. Intimidad. Cultivemos intimidad. Y así el propósito de Dios será revelado en nuestras vidas. Tercero y último. La primera entonces es que para descubrir el propósito de Dios es necesario pasar por procesos. Procesos. Lo segundo es que necesitamos cultivar intimidad. Lo tercero, aquí viene una promesa de Dios, así que tómela para usted, yo la tomo para mí también. Dice el Señor en su palabra, en este mismo verso que acabamos de leer, en la parte C, dice que no desampares la obra de tus manos. ¿Se alegra por eso? No desampares. ¿Sabe qué significa el desamparo? Una persona que no tiene protección, una persona que no tiene ayuda. Y lo que el rey David estaba declarando a través de este salmo era que el Señor, quien declaró un propósito sobre su vida, el mismo Señor que lo llevó a aquel lugar para reinar, el mismo Dios lo iba a ayudar y lo iba a cubrir, lo iba a proteger. Por eso Él dijo, no desampares. Usted y yo, amados hermanos, somos obra de su mano. Usted y yo no venimos del mono. ¿Sí? ¿Quién dijo amén? Bien ahí, mi hermano. ¿Cierto? No venimos del mono. A lo mejor tengo cara de mono, pero no vengo del mono. Fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo, de Dios. Porque todo lo creó Dios, todo lo ordenó Dios. Más cuando el Señor nos creó a nosotros, dijo que esa obra maestra que Él había creado con sus manos, no solamente era bueno, sino que dijo que era muy bueno. Entonces cuando a veces la gente nos menosprecia, o a veces la gente nos mira en menos, usted diga, yo soy creación de Dios y soy muy bueno. ¿Sí? Cuando a lo mejor alguien nos dé un peso por nosotros, yo soy muy bueno. ¿Cierto, Jonathan? Muy bueno. Es un gusto verte, hace tiempo que no te veía, Jonathan. Muy bueno. Dígale que tiene a su lado usted muy bueno. Con fe nomás, ¿ah? David tenía plena seguridad que el propósito que el Señor había establecido en su vida se iba a cumplir. Y cada hijo de Dios que hoy día abriga un plan, un propósito de Dios, tengamos la confianza en el Señor que aunque se levante la tormenta, que aunque aparezcan tiempos de escasez para Chile, ¿ah? No importa, porque bien decíamos hoy día, nuestro pastor Roberto Carlos decía, nuestro reino no es terrenal. Y el Señor oró por sus discípulos. Y le dijo, yo no te pido que tú los saques de este mundo. Yo lo único que te pido es que los guardes. Entonces, estamos en este mundo, caminamos en este mundo, pero no caminamos por la vista. Caminamos por la fe. ¿Sí? No se olvide del pilar de la fe, por favor. ¿Sí? Perfecto. Alabanza. Adoración. Excelente. Entonces, necesitamos hoy día, amados hermanos, comprender y tener esta seguridad en nuestro espíritu. No en las emociones. ¿Ah? Las emociones son un regalo de Dios. A veces es bueno estar triste, soltar esa tristeza. Delante de la presencia de Dios es bueno. Los psicólogos saben esto, ¿no? ¿Sí, gatita? Es bueno soltar esas cosas. Las emociones son un regalo de Dios y la iglesia muchas veces se ha encargado
de decir que las emociones son dañinas. Las emociones siempre son dañinas cuando usted y yo le permitimos el gobierno de nuestra vida. Pero es bueno llorar, es bueno reír, ¿cierto? Es bueno, saludable. Jesús lloró y San se acabó. Pero Jesús también se alegró. Dios se alegró y dijo, oh, yo me complazco en ver a mi hijo. Aleluya. Me alegra saber que Dios se complace de cada uno de nosotros hoy día. Que Dios se complace de la iglesia de Maipo, Dios se complace de la iglesia de Viña del Mar 3, que Dios se complace de aquellos que están conectados hoy día. Amados, somos hechura de su mano. A veces la gente trata de pronosticar o de programar, formar una familia. Pero ¿sabe qué? Todo está dentro del plan y el marco del propósito de Dios. Así que no desespere, sino que espere. Y el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y fui ayudado. Debemos tener la confianza de que, así como la vida de Job, en Job 1:10, acompáñeme por favor a este lindo versículo. El Señor no desampara la obra de sus manos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Amén? No desampara la obra de nuestras manos, de las manos de Él. Somos hechura de Dios. Y el Señor tiene una plática con Satanás, porque más encima es sapo, ¿ah? Cagüinero. ¿A cuántos les caen mal los cagüineros? ¿Sí? Muy bien, a mí también me caen mal los cagüineros. Y llegó Satanás el diablo a la presencia del Señor. Y antes le dice, ¿acaso Job no te sirve de balde? Le dice. Pero ¿sabe lo que declara Job? Satanás dice, ¿le has cercado? Dijo. Amado hermano, Dios no te va a desamparar. Amado, y eso el diablo lo sabe. El diablo sabe que jamás seremos desamparados. Que tenemos a alguien que nos cuida, que tenemos a alguien que nos defiende. Porque cuando el niño sufre algo, ¿quién sale a defenderlo? Papá sale a defenderlo. Y yo declaro en el nombre del Señor que cuando venga el enemigo a atacarte, papá saldrá a defenderte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Papá saldrá a defenderte. Hace muchos años atrás, estando yo en segundo medio, papá salió a defenderme. Vino un inspector y me pateó entrando a la sala. Y ahí estaba papá para defenderme. Si nosotros, siendo malos, amados hermanos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Padre Celestial saldrá de su defensa. No serás desamparado. Y el diablo va a querer sentirte que estás solo o estás sola. El diablo va a querer sentirte, hacerte sentir de que estás solo, de que tu pastor te dejó, de que tu hermano oficial, tu amigo, tu mamá, tu papá, y aunque padre y madre te dejare, con todo el Señor te recogerá. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Porque a veces la gente nos deja tirados en el camino. A veces uno se intenta apoyar en los amigos, se intenta apoyar en las personas, pero no cometamos ese error, por favor. No cometamos ese error. Confiemos como David confiaba en el Señor. No seremos desamparados. Volvamos al versículo 1:10 de Job. Y Satanás, el diablo, declara delante de la presencia del Señor, no ha acercado alrededor a él. Amados, lea conmigo, por favor. Porque Dios le ha acercado a usted. ¿Sí? ¿Dice amén a eso? Dios no te ha desamparado a ti. Dios no me ha desamparado a mí. Dios no lo ha desamparado a usted. Y no solamente eso, dice la Escritura, que Satanás, el diablo, sabía perfectamente que la vida de Job había sido cercada y que jamás sería desamparado. Pero no solamente eso, y dice también, y su casa
y todo lo que tiene. Yo no sé si cree esta promesa de Dios. Dios va a acercar su vida personal por esa intimidad que tenemos con Él. Pero Dios también va a acercar tu casa. ¿Sí? ¿Lo cree? Dios va a acercar su casa. Dios va a acercar su familia. Dios va a acercar sus hijos. Y a lo mejor andan caminando lejos de Dios, pero Dios los va a acercar a ellos por amor a usted y por amor a mí. Dios va a acercar nuestras posesiones. ¡Aleluya! Porque el Dios que servimos no es un Dios a media. El Dios que servimos es un Dios íntegro, que te bendice a ti, tu alma, tu espíritu, te hace crecer, te dota de dones, capacidades, talento, pero también te cuida. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, a tus nietos, a tus nietas. Bendice también tu trabajo, bendice lo que haces, bendice lo que ofrendas, bendice lo que entregas delante de Él. Dios no nos ha desamparado. Nuestro Dios jamás nos desamparará. A veces aparece la duda en el camino. Nos quiere hacer zancadilla la duda. Claro que es verdad. Nos quiere hacer zancadilla, nos quiere hacer caer y que dejemos de confiar. Y como niños, ahí nos quedemos en el suelo llorando. Quiero mi chupete. Quiero mi mamadera. Pero dice Dios en el Salmo 23 que Él tiene una mesa puesta delante de nosotros en presencia de quienes nos angustian. A veces no somos capaces de ver esa mesa puesta delante de nosotros porque estamos llorando por el chupete, porque estamos llorando por la mamadera y no vemos el tremendo banquete que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor no nos va a desamparar. Termino con esto. Él prometió su presencia con la iglesia. Dijo: no los dejaré huérfanos. Enviaría el consuelo para sus vidas, el Espíritu de verdad. Los guiaría a la verdad. Les revelaría el propósito, el plan, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos acompañaría y nos revelaría aquellos misterios de Dios. Me gusta mucho lo que acontece con estos que iban camino de Emaús, mientras el Señor se les apareció. Pero estos se dieron cuenta muy tarde de lo que estaba aconteciendo en ese instante, porque la tristeza los había embargado. O podemos especular muchas cosas, pero quiero solamente sujetarme a lo que pasa al finalizar, cuando ya se dieron cuenta de que el maestro se había ido. Ellos platicaban entre ellos, estos dos que estaban ahí, venían conversando con el Señor, camino de Emaús, y uno le dice al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba y nos hablaba y nos enseñaba la Escritura? ¿Cómo está tu corazón hoy día? ¿Ardiendo, no? Porque lo que yo vine a platicar con ustedes no es palabra mía, es palabra de Dios. ¿Acaso no arde el corazón? Estos estaban tristes, pero les ardía el corazón. Y no importa la condición que usted se encuentre, porque cuando habita la presencia de Dios dentro de nosotros, aún puede arder ese fuego dentro de nuestras vidas. Porque el fuego de Dios no se ha apagado. El fuego de Dios necesita ser encendido. El fuego de Dios necesita ser avivado. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te olvides de avivar el fuego del don de Dios que un día yo, poniendo las manos sobre ti, recibiste. No te olvides. No te olvides. Hay un plan, hay un propósito de Dios con todos nosotros. Entonces, no dejemos que nuestros corazones se desvíen. Los propósitos de Dios son misteriosos, pero son revelados. Y son extraños a veces. Pasan lo natural, sobrepasan lo lógico, y a veces los propósitos de Dios son ilógicos. Pero dentro de la lógica de Dios
es algo grande lo que Dios tiene con su iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Guardará el Señor nuestros corazones en medio del proceso, para que el plan y el propósito que Él tiene con nosotros se cumplan. El Salmo 138, verso 7, y finalizo con esto. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Cuántos han sido vivificados por la palabra de Dios? Delante de nuestros pastores decían que Dios iba a restaurar, Dios iba a levantar. Y Dios puede hacer eso hoy día con ese plan y ese propósito que Dios tiene con usted. No importa que a lo mejor te hayas alejado de la casa de Dios. No importa que a lo mejor decía años que caminabas bien y algo te hizo tropezar en la vida. Pero hoy día Dios, 21 de agosto, hoy Dios renueva esas fuerzas. Hoy día Dios permite que el pacto que un día hizo con nosotros, de ese propósito, el Señor lo cumpla. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en usted. Pero no desesperes, aguanta, resiste, porque el Dios, papá Dios está con nosotros. El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros, está con usted y está conmigo. Y aunque el enemigo se levante, el Señor extenderá su mano y te salvará a su diestra. Aleluya. Está cercada nuestra vida y jamás seremos desamparados. Y el propósito que Dios tiene con nosotros, el Señor lo cumplirá. Puesto en pie, le damos gracias a Dios. Adore al Señor con sus palabras ahí. ¿Qué tiene que decirle hoy día a Dios? ¿Tiene palabras de gratitud? Pásenlo músicos, por favor. No sé dónde está Anita y Miley, por favor. Hay un plan y un propósito que va a cumplirse. No importa quién se levante. Nadie dijo que el propósito de Dios sería así, completo, bueno. Y hay un plan de Dios en este lugar. Y aunque se vea cuesta arriba el camino, Dios cumplirá su propósito en su iglesia. Dios cumplirá su propósito en Viña del Mar 3. Dios va a cumplir su propósito en sus pastores. ¿Sí? ¿Aman a sus pastores o no lo aman? El Señor va a cumplir su propósito en ellos. Y yo creo que Dios también tiene un plan con mi esposa y tiene un plan conmigo. Dios también tiene un plan con nuestra iglesia. Porque nosotros no creemos en el azar. No creo en el azar. No creo en la suerte. Así es, hay un plan, un propósito de Dios. Así que si sientes que tienes un propósito de Dios, levanta tus manos al cielo hoy día junto conmigo. Y si a lo mejor te has sentido cansado hoy día, a veces has sentido que las fuerzas se te van, porque el diablo te ha dado como bombo en fiesta, porque quienes pensaste un día que te iban a ayudar te dieron vuelta a la espalda, pero Dios jamás te dará vuelta a la espalda. Porque aquellos que un día te dijeron estoy contigo y a la vuelta de la esquina los fuiste a buscar y no estaban. Porque un día aquellos que te dijeron cuenta conmigo jamás estuvieron allí. Pero más Dios no nos ha desamparado y no te va a desamparar el Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el propósito que Él tiene contigo y conmigo se cumplirá. Que no se cerrarán sus ojos, es que el propósito de Dios se cumpla en su vida y se cumpla en mi vida. Oremos al Señor. Señor, ora al Señor, dele gracias, porque de entre muchos el Señor nos miró con ternura. De entre muchos el Señor nos miró con agrado, con misericordia. Señor, y que tu Espíritu en esta hora, Señor, nos ministre, nos llene de fuerza, de vitalidad, vivifícanos esta hora. Derrame usted su presencia sobre tus siervos. Señor, permíteme hoy día, por tu palabra, Señor, declarar de que no seremos desamparados, sino que tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Señor, y aderezan mesas pondrás delante de aquellos que nos angustian, aquellos que quieren vernos caer.
aquellos que no quieren ver esa prosperidad de Dios dentro de nosotros, aquellos que quieren hacernos creer que tomamos malas decisiones. El Señor estará con nosotros, el Señor estará con su iglesia. Señor, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque tú cumples tus promesas, porque tú no eres como nosotros mentimos, somos seres humanos, te fallamos, pero más tú nos falta a tu promesa. Señor, y en el nombre de Jesús yo oro por cada uno de los que estamos hoy día congregados en este lugar. Oramos por tus siervos, Señor, para que reciban nuevas fuerzas y tu Espíritu Santo les dé la fuerza de Caleb para que sigan conquistando, para que sigan ganando terreno. Señor, bendice a sus hijos que son parte de este hermoso ministerio. Bendice a sus líderes, bendice mi iglesia, Señor eterno. Reciban hoy día bendición de parte de Dios. Sean fortalecidos, sean renovados en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo hoy día, Señor, llena nuestras vidas, llena Espíritu Santo nuestros corazones. Llena cada vacío de nuestra vida, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes sean saciadas por tu palabra. Nuestras mentes sean saciadas, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, porque hoy podemos estar aquí en este lugar para declarar tu favor y tu bendición. Te adoramos, Señor, y declaramos que vas con nosotros, que no vamos solos, Señor. Dios va contigo, Dios va contigo, Dios va contigo, Claudita, Dios va contigo, Dios va contigo, Darwin, Dios va contigo, Felipe, el Señor va contigo, Jessy, Dios va contigo, aleluya, Dios va contigo. Y cuando Dios va contigo, no importa lo que venga, no importa si estás cansado, tus corazones no dejarán de arder, aleluya. A lo mejor te sentiste como en el camino de Maús y sentiste que tenías poca fuerza, pero hoy día Dios te renueva las fuerzas y unge tu vida, unge nuestras vidas, así como la del búfalo, unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa comienza a rebosar. Aleluya. Quienes están conectados hoy día a través de las redes sociales, reciban hoy día el favor y la bendición del Padre. Que el Espíritu de Dios hoy día nos ministre, que el Espíritu de Dios hoy día nos levante, renovados, confiados. Pues tú no mientes a tus palabras. Lo que tú un día prometiste, lo cumplirás. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Levante sus brazos y adora al Señor. Si quiere darle la gloria a Dios, puede hacerlo. Denle la gloria a Dios. No lo hacemos por costumbre. No. Porque nace del corazón decirle a Dios, gloria a Dios. Cuando decimos aleluya, decimos alabado sea el Señor. Decimos bendito sea el Señor. Adoremos al Señor, por favor. Descansaré en tu presencia. Me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. La fidelidad
a Dios por hoy poder estar aquí en esta casa de oración. Gracias a nuestro pastor, a nuestra pastora Gaby, por la calurosa invitación que nos hicieron. Ha sido un desafío hoy día. Ha sido una lucha también. Muchos de los que están aquí tuvieron una grande lucha esta semana, pero Dios nos ha sacado en victoria. Muchas gracias por este tiempo y que mi buen Dios les bendiga.